La gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de los redimidos y una vez más, ahora para continuar con las parábolas del Señor Jesucristo. Recuerdan que la edición anterior estuvimos explicando, hice una breve introducción acerca del motivo y el propósito de las parábolas, que creo que cada uno de aquello que pudo oír el video y verlo está más o menos en sintonía. Y hoy vamos a comenzar con el primer grupo, que es el grupo de las parábolas que están en Mateo capítulo 13, del Evangelio de Mateo capítulo 13, y vamos a abordar la primera de ellas, que es la parábola del sembrador. Vamos ahí a la pantalla, como ustedes lo pueden ver ahora. El texto que escogimos es Mateo capítulo 13, del versículo 1 al 9. El tema va a ser el reino de Dios, es el tema de en este caso de las parábolas de Mateo 13, y el título tiene por lema la parábola del sembrador, tal cual aparece en la traducción de la palabra de Dios en la Biblia, en Reina Valera. El subtítulo que tiene es el mismo que usamos nosotros para el título de esta exposición bíblica. La parábola del sembrador, el tema es el reino de Dios, y vamos a Mateo, capítulo 13, versículo 1 al 9. Damos lectura. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. La parte cayó entre espino, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la parábola de Mateo, capítulo 13, del 1 al versículo 9. Y él luego, en el versículo 18 al 23, le explica a cada uno de los discípulos, porque es el requerimiento de ellos, para que les explicara la parábola del sembrador. Entonces él comienza a explicar la parábola de los versículos 1 al 9 en la exposición, y el versículo 18 al 23 en la explicación. Vamos al punto número 1, como lo tienen ahí. Lo hago en forma de bosquejo para que ustedes puedan seguir junto conmigo la lectura, pero en este caso los versículos bíblicos no los he puesto, y porque quiero que usen también la Biblia junto conmigo. El punto número 1 es el propósito de las parábolas. El punto A, 1A, las parábolas del Señor Jesús revelan el método por el cual Dios salva a los escogidos. Y el método que emplea el Señor Dios Todopoderoso es el Evangelio del Reino. Y vamos a ver Mateo 13, del 10 al 13, primera cita bíblica, Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Versículo 12, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oyen, ni entienden. Vamos a Marcos capítulo 4, versículo 10. El Evangelio de Marcos, que es el Evangelio siguiente, capítulo 4. Ahí está nuevamente la parábola del sembrador, pero vamos a leer el versículo 10, 11 y 12. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 discípulos le preguntaron sobre la parábola, y él les dijo: a vosotros les es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Y el versículo 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esto les llama la atención, ¿verdad? Fíjense en el propósito, en este caso de la parábola, de las parábolas. Está dicho directamente por
nuestro Señor Jesucristo. Lucas 8:9. Y otra parte cayó en buena tierra, 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros les es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esto pareciera ser una paradoja, o una controversia, o una contradicción, pero tiene su sentido, aunque usted en este momento por ahí seguramente no le puedan ver el sentido, pero tiene un propósito interesante, importante, que el Señor hace de las parábolas. Y todo tiene relación, en este caso, como estamos viendo, el propósito de las parábolas es el método por el cual Dios salva a los escogidos, y el método es el Evangelio del Reino. Entonces el Señor comienza a explicar a qué se debe y cómo es que esto se lleva adelante, este método que Dios utiliza y cómo lo lleva adelante, el método del Evangelio del Reino. Parece una controversia, algo paradójico, pero no, tiene su sentido y vaya que lo tiene, y ahora lo vamos a ir viendo de a poco. El propósito de las parábolas entonces es para que, mejor dicho, el Señor Jesucristo revela el método de las parábolas es para salvar a los escogidos de Dios, y el método es el Evangelio del Reino, predicar el reino de Dios. Entonces el versículo 33 de Marcos 4. Vamos a Marcos capítulo 4, que lo dejé para esto último. Capítulo 4 del Evangelio de Marcos, verso 33 y 34. Dice lo siguiente, verso 33, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Se dan cuenta? A los discípulos, debemos entender que son los escogidos, aquellos que Dios predestinó, aquellos que escogió en su presencia en los tiempos eternos, en sus propósitos eternos, como lo menciona la carta de Éfeso. Dios predestinó, y el método del Evangelio del Reino explica cómo es que salva Dios a los escogidos. Pablo en la carta a los Romanos explica que en la carta a los Corintios, agradó a Dios el Padre salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no por medio de sabiduría humana, sino por la locura de la predicación. Y me llama la atención esa palabra que dice el texto de la carta a los Corintios, agradó al Padre salvar a los creyentes por la locura de la predicación, salvar a los cristianos, salvar a los escogidos, quiere decir, salvar a aquellos que habían sido predestinados y seleccionados antes de los tiempos eternos, antes de la fundación del mundo. Entonces, ese es el misterio. Ahora vamos a avanzar, como lo tienen ustedes en pantalla. Punto 1b. Las parábolas de Jesús tenían como propósito revelar a sus discípulos los misterios del reino de Dios. Los misterios del reino de Dios. Mateo 13:11. ¿Lo tienen ahí? Y respondiendo les dijo, porque a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A los que están fuera no les es dado, a los escogidos sí. Prosigo leyendo. En este texto la palabra misterio proviene del griego musterion, la cual representa una verdad espiritual que había estado oculta al entendimiento humano, pero que ha sido revelada en los postreros días. Así son las parábolas de Jesús. Misterios que nos revelan algunos acontecimientos de la vida cotidiana con el reino de Dios. Algunos acontecimientos de la vida cotidiana revelados por medio del reino de Dios. ¿Y cómo es esto que funciona? ¿Cómo funciona el reino de Dios? Vamos a ver Mateo 11:25. Mismo Mateo, volvemos una página para atrás, en Reina Valera, capítulo 11 de Mateo, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.
todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto llama la atención. ¿Se dan cuenta? Algo que está oculto va a ser revelado. ¿Y qué es eso que está oculto? Es el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio eterno. Por eso se lo clasifica el Evangelio eterno, como aparece en el libro de Apocalipsis, que tenía en su mano el Evangelio eterno. Fíjense en que observemos con cuidado que Mateo 11, el Señor se regocija en aquel momento y alaba al Padre y le da gracias porque escondió estas cosas ocultas, estos misterios de los sabios y entendidos, y la ha revelado a aquellos que somos simples, humildes de espíritu, pobres de espíritu, como dice en su palabra y en las predicaciones más adelante el Señor Jesucristo. Otro texto más es primera carta a los Corintios. Pablo conocía perfectamente cómo es que el Señor llevó adelante este proceso del reino de Dios, y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6, pasaje bastante bien conocido: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo, de este tiempo, de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Otra vez la palabra mysterion, misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se da cuenta? Tenemos entonces que, verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido, lo cual también hablamos con palabras enseñadas no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es un misterio. El misterio del reino de Dios es solamente revelado a aquellos a quienes el Señor escogió, a aquellos simples, a los niños, como dice en el Evangelio de Mateo. Colosenses 1:26, no solamente Pablo le escribió esto a los hermanos de Corinto, sino también a los hermanos en Colosas. Colosenses 1:26 y 27, preste atención, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, ¿cuál es el misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es el evangelio del reino. Cristo es el evangelio. Cristo es el reino. Cristo es Dios mismo. Cristo es el único que puede traer redención. Él logró la redención. Y por último, Pedro, primera carta de Pedro 1:10. Primera carta de Pedro. Vamos a la carta de Pedro. Después de la carta a los de Santiago, primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros ellos administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Tanto Pablo como Juan, como Mateo, como Pedro, conocían y tenían claro acerca del misterio del reino, y que solamente era revelado y sería revelado para aquellos quienes el Señor en los tiempos eternos fueron predestinados, primero escogidos, seleccionados, luego predestinados, como es la cadena de salvación de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 8, 28, 29 y 30.
y 31, si no recuerdo mal, donde el Señor, donde Pablo explica por el Espíritu del Señor cómo es esa cadena que está entrelazada en esos eslabones de la salvación, que a los que antes conoció también llamó, y a los que llamó también predestinó, y a los que predestinó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Recuerdan? Tiempo pasado. Todo fue hecho y elaborado, prediseñado en los tiempos eternos, en el conocimiento eterno de nuestro Dios. Muy bien, ahora vamos al punto C. El propósito de las parábolas es también esconder de los incrédulos los misterios maravillosos de la palabra de Dios. Alguien podría pensar que esto es algo muy cruel de parte de Dios, ya que les oculta aquello que puede salvarlos de la condenación eterna, pero no es así. Si recordamos la temática desarrollada en el capítulo anterior de este Evangelio, recordaremos cómo aquellos hombres perversos blasfemaron en contra del Espíritu Santo aún después que vieron las obras de justicia que el mismo Señor Jesús realizaba. ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo anterior del Evangelio de Mateo, a ver si lo puedo ver acá, ¿se acuerdan que está en el capítulo 11? Hace mención acerca de... No, el capítulo 12, en el versículo 22, hace mención el Señor Jesucristo cuando confrontó a los escribas y fariseos, lo tildaron a él de que tenía el espíritu de Belcebú, que hacía los milagros por medio del espíritu de Belcebú. ¿Recuerdan? Bueno, entonces ahí el Señor es lo que comienza a enseñar acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, nos muestra la palabra de Dios, ahora que acabamos de leer esto que tenemos acá en pantalla, acerca de que pareciera ser algo de parte de Dios como una crueldad, pero eso no es así. ¿Por qué? Porque es el mismo castigo, es el castigo que se merecen todos los pecadores. Todos nosotros, en realidad, desde Adán, desde la caída de Adán hasta hoy, todos estábamos bajo condenación eterna. Nunca debemos olvidar eso. Dice que la muerte pasó a todos los hombres por un hombre, en este caso fue Adán, y la vida y la redención vinieron por un hombre, que es el Señor Jesucristo, y en Él tenemos redención, pero todos estábamos en una masa por completo, en un 100%, estábamos camino a la perdición eterna, pero al Señor le plació, en su sabiduría eterna, salvar a un grupo, a algunos de esa masa del todo, salvar a los que Él quiere salvar, a sus escogidos predestinados, justificados y que ya han sido glorificados. No debemos olvidar lo que dice en la carta a los Romanos el apóstol Pablo. Entonces pareciera ser que esto es injusto, pero no es así. Para nada, por supuesto, porque merecen y merecíamos, en el caso nuestro merecíamos y en el resto merecen, al igual que nosotros antes, la condenación eterna, porque es un continuo desafío, abierta rebelión contra Dios, el rechazar sistemáticamente la palabra de Dios. Yo antes de venir a Cristo, antes del año 91, no quería saber nada. Y me habían hablado, pero yo no quería saber nada de ir a la iglesia y mucho menos evangélica. De chico me llevaron, cuando éramos niños, a la iglesia católica, a la capilla, pero se sabía perfecto. Yo después, cuando conozco y el Señor me encuentra porque estaba perdido, y en su palabra Él revela a mis ojos, a mi corazón y a mi espíritu que yo estaba perdido bajo la idolatría, como la mayoría de los seres humanos de este mundo. Y ahora lo vamos a ver. Y merecíamos la condenación eterna, pero llegado el tiempo, en su sabiduría eterna el Señor nos escogió, a mí y a muchísimos otros más como ustedes también, y le plació en su corazón salvarnos, darnos vida eterna y revelarnos el Evangelio del Reino, este misterio que había permanecido oculto para los que se pierdan. Ahora vamos a ir a ese texto. Punto D. 1D. Por otro lado, ahí lo tienen en pantalla ustedes, por otro lado, presten atención, el hecho de que Jesús comenzara a enseñar en forma de parábolas era parte del cumplimiento profético de la palabra de Dios. Jesús nos dice que en estas personas que no entienden los misterios de Dios, se cumple en ellos la profecía, en este caso Isaías, que es lo que cita el Señor Jesús
en Mateo 13, 14 y 15, pero vamos a ver Isaías 6, 9, el profeta Isaías, capítulo 6, y versículo 9, que es un pasaje bien conocido por muchos de nosotros, donde dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, oigan bien y no entiendan, vean por cierto, pero no perciban, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Queda claro? Es lo que cita en Mateo el Señor Jesús, de su propia boca, quedó registrado en Mateo 13, 14 y 15, exactamente las palabras del profeta Isaías. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. No, 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 no. Queda claro entonces, ¿sí? ¿Se da cuenta? Era lógico, y es lógico, está dentro de lo que esto es la lógica bíblica, obviamente no del razonamiento humano. Esto está dentro de la lógica bíblica, de la lógica de Dios. Que si hay un grupo de esa masa total que iba rumbo a la perdición, el Señor escogió, seleccionó en los tiempos eternos y ha seleccionado conforme a sus propósitos, enviado en el tiempo preciso a este mundo el Redentor, y él era el encargado de introducir las parábolas en este mundo para describir cómo es que el reino iba a funcionar. Ustedes tienen que volver a ver la serie del reino de Dios, que está en YouTube, que ya lo hemos mencionado antes, para poder conectarlo con esto que estamos enseñando ahora, que estamos exhibiendo. Vamos al punto número 2. Introducción del reino de Dios, lo que acabo de decir. Ahí lo tienen ustedes en su pantalla. Punto 2a. El Señor vino a Israel en busca de fruto y reveló que había estado sembrando la palabra del reino, pero no produjo fruto. Lucas 13:6. Vamos al Evangelio de Lucas. El Evangelio después de Marco viene Lucas, capítulo 13. Lo tienen ahí. Vayan, por favor, a buscarlo y leamos juntos la palabra de Dios. 13, 6, 7, 8 y 9. 6 dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Una higuera plantada en su viña. Vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Esto es clarísimo. No sé si ustedes alcanzan a discernir de quién. La higuera es Israel. La viña es el mundo. La viña es aquello que Dios había escogido. Vides, como dice la profecía también en el Antiguo Pacto, sembré uvas seleccionadas y resultaron que dio fruto. Esa uva se volvieron agrias, insípidas. Y él había plantado una viña para que dé frutos lindos, ricos, agradables, y resulta que le dio uvas amargas. Obviamente que eso causó en Dios rechazo. Y es lo que dice acá, la higuera es Israel, y noten el versículo 6, había un hombre, y también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Dentro de la viña, que es el cerco, el lugar donde donde él había escogido un terreno y plantó una higuera en esa viña. La viña es todo lo que le pertenece a Dios. Y en esa viña plantó una higuera. Esa higuera era Israel. Eso fue en el principio. El propósito de Israel era anunciar a las naciones la palabra de Dios. Y ellos hicieron todo lo contrario. Se cerraron sobre sí mismos y no compartieron la palabra de Dios. Recuerdan que cuando el Señor viene,
su ministerio duró aproximadamente 3 años, que es lo que dice la parábola en este caso. Aquí hace 3 años, verso 7, que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro, no lo halla. Entonces el Señor le dice que la corte, ¿para qué inutiliza la tierra? ¿Para qué está en este mundo si no va a compartir la palabra de Dios? No tiene sentido y es infructífero. Entonces, eso es el problema que tuvo con Israel Dios, el Señor Jesucristo. Israel como nación, como pueblo escogido, fue desechado. Eso no quiere decir que hoy en este tiempo tal vez haya y el Señor tenga pueblo remanente, mejor dicho, como dice Pablo, hay un remanente que Dios escogió por gracia. Pablo era judío, Pedro era judío, Juan era judío, Mateo era judío, y muchos otros más eran judíos y fueron salvados. Pero como nación de Israel ya fue desechado. Como el pueblo escogido en este mundo, la nación de Israel fue desechada. Ahora es un pueblo en este mundo de todas las naciones de la tierra, denominado la iglesia, y que lleva el mismo propósito. Tenemos el mismo propósito, que es el mismo que se le encomendó a Israel, que falló. Ahora le ha sido encomendado este propósito y este trabajo a cada uno de ustedes y a mí, como iglesia. Es el pueblo de Dios. Somos el Israel espiritual de Dios. Es el Israel de Dios con el mismo propósito y principios desde el comienzo en este mundo para llevar adelante su reino. Tienen que volver a la serie de El Reino, donde se explica más en detalle, explico más en detalle acerca de esta cuestión del reino. Ahora bien, lo que hace el Señor Jesucristo es introducir el reino. El reino venía en 2 etapas, un reino que comienza con una cosecha, y que empieza con una siembra, me expresé mal, empieza con una siembra y culminará en el fin del siglo con una cosecha que Dios enviará a sus ángeles a escoger, a juntar el trigo, y después será separado el trigo de la cizaña, que ahora después vamos a ver esa parábola más adelante, del trigo y la cizaña, que se hace referencia al tiempo del fin, al juicio final. Seguimos en el punto número 2. Y punto B, 2b, dice así: en el fragmento de los versículos 1 al 9 se relata la historia, y en los versículos 18 al 23 el Señor explica a sus discípulos la verdad espiritual que esta contiene, la parábola de el sembrador. ¿Cuál es la verdad? Punto número 3. Y ahora sí, vamos a ver los de junto al camino. Acá dice, en la explicación, tenemos que ir a Mateo capítulo 13, donde comenzamos, por favor, Mateo 13, y vamos a la explicación. 13, 18, 19. Fíjense, en verso 18, el Señor Jesucristo le dice: oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Hay una diferencia entre la exposición del 13, versículo 2 en adelante, al versículo 18 y 19. Cuando alguno, dice el verso 19, oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y ahora vamos ahí al punto número 3. Vamos a la pantalla para que me sigan. Yo leo. Los junto al camino. Los de junto al camino, ¿quiénes son? Son aquellos que oyen la palabra del reino y no la entienden ni la reciben. Vamos a segunda carta a los Corintios 4. Segunda carta a los Corintios, que ya seguramente lo deben haber leído. Hay una serie, una exposición breve que hice acerca de este pasaje puntual, que vamos a leer ahora. Segunda carta a los Corintios 4, 3 y 4. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandezca, o para que no les sea revelado el reino. Exactamente en vinculación directa, estos versos están en estrecha vinculación con lo que leímos anteriormente
en el libro de Isaías, que citó la parábola de Isaías, el Señor Jesucristo, la profecía que se cumple y se cumplió primero allá con los fariseos y escribas y aquellos que rechazaron sistemáticamente el Evangelio del Reino y la palabra de Dios en boca de Jesús, y hoy sigue sucediendo lo mismo. Todos aquellos que no entienden, no la reciben. ¿Por qué razón? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Hay una serie que tengo, está en YouTube también, mucho anterior a esta, que se llama El Dios de este siglo. Tienen que ir a verlo. ¿Y quién es el Dios de este siglo? Por ahí se van a sorprender algunos. Continuamos leyendo el punto A. Algunas personas escuchan el Evangelio, pero la duda y la irreverencia son demasiado grandes. Por este motivo, una de las muchas referencias que hallamos en la palabra es cada vez que los fariseos escuchaban al Señor, su religión y sus tradiciones impedían y chocaban con la doctrina de Cristo. De igual manera ocurre hoy en día cuando muchos no aceptan la palabra del Señor y colocando su religión por encima de Dios. Hechos, capítulo 7, versículo 51. Libro de los Hechos. Recuerdan que es cuando Esteban es apedreado y él menciona al respecto lo siguiente. Hechos capítulo 7, verso 51. Dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Incircuncisos de corazón y oídos. ¿Qué quiere decir? Arrancados, cortados el corazón y cortados los oídos para no oír y ni entender. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. Antes, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Jesús y hoy también. Porque Israel prácticamente es un pueblo ateo, es una nación casi atea, aunque ustedes no lo crean. Es así. Yo sé que no cae muy bien a veces, pero lamentablemente hay que reconocer la verdad es esa. Punto número 4. Vamos entonces, ¿queda claro? La del punto número 3, lo de junto al camino, son aquellos que oyen, pero no entienden y la rechazan a la palabra de Dios. No la entienden y la rechazan. ¿Y eso a qué se debe? Por toda la idolatría que ellos tienen, la religión, las tradiciones, exactamente igual que nosotros. No igual que ellos tal vez a la manera de ellos, pero no, por ejemplo en Sudamérica y en todo el continente americano, pero de manera puntual en Latinoamérica, la idolatría es espantosa. Hay idolatría de todo tipo, lo mismo que sucede en India, lo mismo que sucede en muchos otros países del mundo. Las tradiciones arraigadas en nosotros, en nuestros familiares, en nuestros antepasados que se han ido transmitiendo de generación en generación, esas tradiciones, esas idolatrías, esas filosofías huecas que son sutilezas, es lo que impide que la palabra de Dios pueda entrar y penetrar y cambiar radicalmente el corazón. A eso me refiero. Y ahora el capítulo número 4, la que cayó sobre pedregales. A esa parte la tenemos, vamos a la explicación del Maestro, del Señor Jesucristo, en el capítulo 13 de Mateo, versículo número 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esa es la explicación que da el Maestro en los que cae la semilla que cae sobre pedregales, sobre piedras. Punto A, 4A, ahí podemos leer: estos son aquellos que oyen la palabra del reino y la reciben con gozo, pero es de corta duración, un breve tiempo dura el efecto en ellos. Porque cuando llegan las persecuciones o las tribulaciones, luego tropiezan. Por lo tanto, no puede echar raíz. Fíjense en que dice que había poca tierra y debajo estaban las piedras. ¿Se da cuenta? Pareciera que pudiera haber echado raíz, pero no, porque tiene una poquita tierra. Por lo tanto, no puede echar raíz, ya que solo ha ocurrido un gozo emocional momentáneo, pero no un arrepentimiento verdadero. Ahí está la diferencia. Ya que primeramente cuando se realiza la obra redentora de Cristo en nuestras vidas, lo que se produce en nosotros es contrición, arrepentimiento y humildad, no un gozo transitorio y pasajero.
Vamos a ver esto en Mateo 10, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 21, 10-21, unas hojitas más atrás, donde el Señor hace una mención al respecto y dice 10-20, 10-21, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. El que persevere hasta el fin será salvo. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque es el termómetro que mide la resistencia de la fe que ha sido depositada en tu vida y en la mía. ¿Cuál es el método que Dios emplea para probar tu fe y la mía? Las pruebas, las tribulaciones, los problemas, las aflicciones, etcétera, etcétera, las enfermedades y todo lo demás, todo aquello que pone a prueba tu fe y la mía, la fe en Cristo. ¿Y cómo es esa fe? Es la fe que empieza y concluye en Cristo. No tiene otro principio y no termina, no tiene otro fin que no sea Cristo. En Él comienza y en Él termina. Es un ciclo cerrado, es un círculo cerrado que solamente pertenece al redimido y a aquel que lo redime. Es una conexión y vinculación directa con aquel que lo redimió. Primera de Pedro 1:6. También Pedro hace una mención con respecto a esto. Primera de Pedro 1:6. Él menciona, nos alienta, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gran gozo inefable y glorioso. ¿Se da cuenta la diferencia? Es un gozo inefable, glorioso. No es pasajero, no es transitorio, como leímos recién. No, es un gozo que dura, permanece, hasta que Cristo regrese a buscarnos. Continuamos más adelante. 5. La que cayó sobre espinos. Tenemos entonces la de junto al camino, luego vimos la que cayó entre pedregales y ahora la semilla que cayó entre espinos. Vamos a la explicación que el Señor Jesucristo le da en el versículo número 22, 13-22 de Mateo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No produce frutos. Ese es el problema, que dice que no produce. ¿Cuál es la razón? Es el engaño y el afán, el engaño de las riquezas y el afán por este mundo, por el anhelo, aquello que deseamos. Vamos entonces a ver 5.5, la que cae sobre espinos. Estos también oyen, dicen, y reciben la palabra, pero el afán de este mundo inunda y compite contra su corazón, desviándolos de la fe verdadera. ¿Y qué es el afán de este mundo? En este tiempo vemos al mundo obsesionado con los deportes, la música, las películas, los juegos de video, las redes sociales, persiguiendo el alcanzar el éxito económico, la figura, el ser protagonista, el hedonismo, etc. Eso es lo que hace que no pueda producir fruto la palabra de Dios, porque está inundada la persona, el alma, su espíritu, todo su ser, está inundado de todas estas cosas y no tiene lugar. Entonces lo que produce es que no produce. Ese es el tema, ¿vieron? Filipenses 4:6 nos hace mención al respecto el apóstol Pablo. Filipenses 4:6, un texto también conocido por cada uno de nosotros. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada debemos estar afanosos, estar deseando, estar todo el tiempo en expectación o expectativa por aquello que tengo que alcanzar, que quiero lograr, y a veces no dormimos, no descansamos porque estamos atareados, porque estamos todo el tiempo pendientes de cómo voy a poder hacer para alcanzar lo que quiero y lo que desea
mi sentido. Ese es un problema. Y Primera de Juan 2:15, otro texto también, la primera carta de Juan, texto muy conocido. 2:15 dice, no améis, Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es el problema, que aquella semilla que cae sobre espinos, o junto con los espinos comienzan a crecer rápidamente, y dice que ahogan. La explicación que da el maestro es que ahoga, sembrando entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero fíjense que también la oyen a la palabra, junto con aquellos que dicen que cayó en pedregales, oye la palabra y la reciben al momento con gozo. Estos también oyen la palabra de Dios. Pero, ¿cuál es el problema? Es el afán de este siglo, de este tiempo, de esta era, de este momento, y el engaño de las riquezas, el alcanzar el éxito económico, el éxito de la fama, el éxito del predominio, del ser famoso, de estar en la escena permanentemente, en busca de la escena, de ser el centro. Eso tiene que ver con el hedonismo también, que lo que leímos recién. El hedonismo se ha llegado a ser un culto a la persona. Y dentro del evangelio hay un evangelio que es antropocéntrico, y ese es un gravísimo problema. Tenemos un gran problema, no es cristocéntrico. En muchos lugares el evangelio no es cristocéntrico, sino que es antropocéntrico. ¿Cuál es la diferencia? El centro es Cristo. La predicación predominante es acerca del reino de Dios y su palabra. El centro es Cristo. El corazón del tema y del evangelio es el Señor Jesucristo. Ese es el evangelio verdadero. En Él comienza y en Él termina. La fe comienza en Jesucristo y culmina en Él. En Él empieza y en Él termina. Él es el autor y consumador de la fe. Pero hay un evangelio que pone al hombre en el medio, en el centro. Es el objeto a alcanzar. Es el objeto que equivoca la mirada y la perspectiva del evangelio o de la Biblia, de la redención bíblica. ¿Se entiende la diferencia? No se coloca en el centro aquel objeto que va a ser redimido, mejor dicho, el objeto de la redención. El evangelio no coloca el objeto de la redención, sino que coloca en primer lugar al Redentor, y luego, como producto de eso, del Redentor, su sacrificio, su prédica, su nacimiento, su trayectoria, su propósito, su palabra, su predicación, toda su obra redentora, es lo que está en primer lugar, es lo más importante. Y eso es lo que lleva adelante luego que dé como resultado la salvación del hombre o de la mujer. Estamos hablando del género humano. ¿Se entiende? Hay una diferencia. Ahora eso se ha trastocado, no ahora, ya hace siglos. Hay una equivocación en cuanto al enfoque del evangelio, hacia la perspectiva de la prédica. Se pone al ser humano como el objeto primordial y principal del evangelio, pero eso no es así. El objeto principal del evangelio es Cristo y lo que Él ha hecho y lo que Él ha decidido y su propósito y su palabra. Eso es lo primero. Es el objeto del evangelio, es eso. Es el centro del evangelio, y luego nosotros somos el resultado de eso. Es una gran diferencia. Vamos entonces al punto hacia adelante. Vamos al último punto. El número 4. Tenemos ahí 4a, la que cayó en buena tierra. La semilla que cae en buena tierra. Según Mateo 13 y la explicación que da el maestro, verso 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es aquel que oye y atiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30. Esa es la gran diferencia. Oye la palabra, entiende la palabra y da fruto, produce. Se afirma, echa raíz. Y esa raíz crece, crece, crece hasta que se hace un árbol. Símil de la parábola de la semilla de mostaza, como la de la levadura, el crecimiento del reino significa eso. Vamos a ver entonces aquellos 6a.
la que cayó en buena tierra. Estos son aquellos que oyen la palabra del reino y si la entienden, como cristianos debemos entender, y este entendimiento no solo es conocimiento con fe, como dice Santiago 1.26, vamos a ver, Santiago 1.26, es un conocimiento con fe. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante o es parecido a aquel hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero luego este se va, evidentemente, y se olvida de aquello que pudiera haber error que pudiera haber visto y no consideró, luego se olvida, y eso es lo que produce, lo que sucede, mejor dicho, con aquellas personas que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, no tienen un encuentro preciso, conciso, que produce fe. Evidentemente esto no pasa. Entonces continuamos leyendo lo que dice el 6a, luego de la lectura de Santiago. Y para ser hacedores debemos tener raíz y pertenecer a la vid verdadera para dar lugar al fruto. Vamos al Evangelio, como dice ahí de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, la vid verdadera, versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Ahora bien, leemos el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto y sean así mis discípulos. Fíjense, observen, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, el racimo de uvas. El que permanece en él es el que lleva fruto, porque separados de la vid, ese racimo no tiene vida, no tiene fruto, no va a producir fruto. Esa es la importancia de estar permaneciendo arraigados. Todo tiene un porqué de las cosas como suceden. Según lo que acabamos de leer, tiene que ser entendido, debemos entender el mensaje, y ese entendimiento produce conocimiento, pero ese conocimiento tiene que estar producido con fe, como dice Santiago. No tan solamente oidores, sino hacedores. ¿Cuál sería la sabiduría o el conocimiento según lo que dice Santiago? El que tiene sabiduría es aquel que coloca o pone en obra lo que dice la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia con aquel que solamente, como leímos, en lo que cayó junto al camino, la que cayó sobre pedregales o la que cayó entre espinos. Hay una diferencia. Ellos oyen, pero por un tiempo. En cambio, el que cae en buena tierra, oye, obtiene conocimiento, cree por medio de la fe y luego produce. ¿Por qué? Porque comienza a hacer, a desarrollarse. Eso es fruto. Desarrollo es fruto también. Es el resultado de haber creído. No solamente ese conocimiento, mero conocimiento, sino es un conocimiento con fe. Porque comienza a ser hacedor. No solamente oye la palabra y la recibe, sino también que hace, fructifica, va en pos de esa palabra que oyó y le cree y la recibe y comienza a obrar en fe. Esa es la gran diferencia. Como dice Juan, el Evangelio de Juan, que nos explica que aquellos que estamos insertados en la vid, el motivo y el propósito es que vamos a tener que dar fruto, sí o sí. Creo que es importantísimo esto de las parábolas, como lo venimos estudiando, y a modo de repaso lo que tenemos que comenzar a recordar es lo siguiente. El Señor Jesucristo en la parábola del sembrador es la manera en que introduce el evangelio del reino de Dios en este mundo, entre los seres humanos. ¿Recuerdan cómo fue que esto surgió, lo de las parábolas del reino? Para explicar cómo es el proceso del reino. Todo tiene que ver con lo que sucedió en el Evangelio de Mateo capítulo 11. Juan el Bautista. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id
y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven, que han oído y que han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Qué es lo que sucedió? Como Juan no tenía bien en claro, como una incertidumbre de lo que estaba aconteciendo, porque él predicaba que una vez que viniera el reino, el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles, y aquel árbol que no da buen fruto será cortado inmediatamente, será atado en manojos, el que no da buen fruto es echado en el fuego, y los que dan fruto, los hijos del reino, al reino. Y vino el reino y se terminó. Pero no es lo que sucedió. Por eso Juan tuvo dudas, porque el reino de Dios venía en dos etapas. La primera etapa de siembra y luego la cosecha. Pero la cosecha, dijo el Señor Jesús, que será en el fin de este siglo, del siglo que estamos ahora. En el mismo siglo que vino el Señor Jesús, es el mismo en que estamos nosotros ahora. Cuando culmine esta era, siglo, este tiempo presente, vendrá el Señor Jesucristo, enviará a sus ángeles a recoger el trigo en su granero, aquellos que son los hijos del reino, y a la cizaña la atará en manojo, aquellos que son los hijos del malo, los que no dan fruto, el árbol malo que no da buen fruto, y será echado en el fuego que arderá, y los hijos del reino en el granero. Y ahí dará comienzo el siglo venidero. Ese es el juicio. Y luego el siglo venidero, la eternidad. Pero Juan no lo había entendido así. Él le había entendido que venía el Mesías, terminaba, establecía un juicio y se terminó todo. No, pero el Señor explica entonces cómo hace para explicar que eso no era así, para aclarar las posibles confusiones e incertidumbres que hubiese. Comienza con las parábolas del reino, para explicar cómo es esto que iba a funcionar acerca del reino, cómo iba a funcionar, cómo era el proceso. Y entonces por eso es lo que sucede con Juan. Ante la pregunta de Juan, el Señor interpreta que evidentemente lo que tiene que hacer es explicarlo, porque muchos no lo iban a entender, es decir, casi nadie. Entonces lo que hace es las parábolas, todas las que se desencadenan con respecto al reino. Por eso vamos a encontrar en cada una de las parábolas, por ejemplo, que el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a, y empieza a explicar de la vida cotidiana, eventos de la vida cotidiana, vida diaria, para dar lugar a la explicación de cómo funciona el reino. Entonces, a partir de ahí, se las conoce como las parábolas de introducción del reino en el mundo de los seres humanos. Ahora bien, el Señor ya había venido y dice que no había hallado fruto. La parábola de la higuera estéril tiene que ver con la nación de Israel, que Él vino. ¿Y cuánto duró el ministerio del Señor Jesucristo? 3 años aproximadamente. La parábola dice que vino durante 3 años, cada año, a ver si daba fruto la higuera, y no dio fruto. La higuera es Israel, y la encomienda que el Señor le había hecho es que tenía que dar frutos desde aquel tiempo, desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo que vino Jesús, y no dio fruto. ¿Cuál era la encomienda? Que tenía que llevar adelante la palabra de Dios, y que la palabra de Dios tenía que ser enseñada en todas las naciones. Y que todas las naciones se tenían que beneficiar de la palabra de Dios y creer en un Dios vivo y verdadero, y no estar lleno de idolatría de este mundo. Pero como Israel no entendió, como Israel no aceptó, no quiso, se encerró a sí mismo y se guardaron todo para sí mismo, el Señor cuando llega, entonces los confronta a aquellos que eran responsables, de la religión en Israel, los responsables religiosos de la nación civil israelita, que eran los responsables espirituales de la nación. No supieron, no quisieron, rechazaron definitivamente al Señor Jesucristo y al reino y a su palabra, sino no solamente esto, sino que blasfemaron en contra del Espíritu Santo. Entonces el Señor lo que hace con Israel es desecharlo como pueblo escogido. Ya no va a ser una nación entre muchas naciones para enseñar al resto de las naciones. Ahora es un pueblo de todas las naciones del mundo, que es el pueblo con los mismos principios y propósitos desde el principio que tuvo con Israel. Ahora lo tiene la iglesia, es exactamente lo mismo. No cambió, solamente cambiaron que lo único que cambió es que no es de una nación su pueblo, ahora es de muchas naciones. Por eso dice la palabra de Dios también en una parábola, la parábola de la gran cena,
que vendrán del oriente, vendrán del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, gente que no era del reino, o sea, que no pertenecía a la nación de Israel, quiso decir. ¿Y qué fue lo que hicieron los religiosos de la nación de Israel? Se cerraron y prohibieron que otros ingresaran al reino, que es lo que el Señor los acusó de que no entraban ellos ni dejaban entrar a los que venían. Entonces el Señor se enojó y lo desechó a Israel como pueblo de Dios hasta el día de hoy. Y hoy Dios no tiene a Israel como su pueblo preferencial, como su pueblo escogido. La nación de Israel ya no es más eso. Hoy su pueblo escogido se llama iglesia, eclesia, los llamados afuera de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Se entiende ahora? Ese es el propósito por el cual el Señor introdujo las parábolas para explicar el funcionamiento del reino, cómo es esto del reino, y que era un proceso que tenía que llevarse adelante. Entonces la primera parábola es la del sembrador, la que estamos abordando en el día de hoy. Y esta, como repaso finales, recuerden, el Señor vino, no halló fruto, Él estuvo predicando y dice que de 4 terrenos solamente uno produjo, que fue la buena tierra, pero los otros 3 fueron infructíferos, no dio resultado, no dio fruto. Entonces ahora nosotros estamos con la misma tarea, encomendados a predicar el reino. Y no debe desalentarnos cuando nuestra prédica parece caer al costado del camino o en pedregales o entre los espinos. ¿Se entiende? No hay que desanimarse porque a veces no vemos los frutos. No hay que caer en depresión porque a veces creemos que nuestro mensaje no tiene llegada o no es alcanzado o estamos predicando mal, que pudiera ser, pero no es el caso puntual, o porque tal vez nosotros no hacemos lo suficiente. No, sino que el Señor sabe los que son escogidos y los que van a ser salvados. Nosotros no, por eso nos envía a predicar. ¿Se entiende? Entonces tenemos que tener en cuenta que la parábola del sembrador, debemos recordar que es la primer parábola que utiliza el Señor para mencionar la apertura al reino y cómo éste iba a funcionar durante este tiempo, este siglo, esta era, que culminará con el regreso del Señor Jesucristo. Dará por terminado este siglo, se establece un juicio, se separan el juicio de las naciones, cabritos para un lado, ovejitas para otro, la cizaña por un lado, el trigo para un lado, para el otro, y este es el juicio, y a partir de ahí da comienzo el siglo venidero o la eternidad. Ese es lo más importante. Espero que haya sido de bendición y que lo vuelvas a mirar y rever, pero vas a tener que ir también a ver la parábola del reino, mejor dicho, la serie del reino que yo tengo anteriormente grabado, para que puedas ir vinculando y puedas tener un panorama mucho más amplio. Espero que haya sido de bendición y la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de los redimidos y nos encontramos en el estudio de la próxima parábola. Que el Señor te bendiga.